Estás caminando solo hacia casa. Es tarde. La calle está vacía. El mundo está en silencio. Entonces, sin previo aviso, se va la electricidad. Todas las luces desaparecen. Los edificios siguen ahí. La carretera no se ha movido. En realidad, nada ha cambiado. Y sin embargo, algo se siente diferente. Tu corazón empieza a latir un poco más rápido. Comienzas a prestar atención a sonidos que ignorabas hace apenas unos segundos. Un ruido entre los arbustos. Un movimiento lejano. Una sombra que quizás se movió o quizás no. De repente, tu cerebro comienza a hacer preguntas. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Estoy solo? Lo fascinante es que probablemente ya conoces la respuesta. Probablemente estás a salvo. Probablemente estás imaginando cosas. Y aún así, una parte de tu cerebro se niega a creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos temen a la oscuridad? ¿Por qué a los niños no les gusta naturalmente dormir en habitaciones oscuras? ¿Por qué los adultos siguen sintiéndose incómodos en pasillos oscuros? ¿Por qué las películas de terror casi siempre transcurren de noche? ¿Y por qué, después de miles de años de civilización, la oscuridad sigue teniendo el poder de hacernos sentir incómodos? La respuesta comienza mucho antes de la electricidad, mucho antes de las ciudades, mucho antes de la propia historia. Comienza en un mundo donde tener miedo a la oscuridad no era irracional. Era una de las cosas más inteligentes que un ser humano podía hacer. Retrocedamos aproximadamente 200.000 años. No vives en una casa. No estás protegido por paredes. No existen cerraduras. No existe la policía. No hay cámaras de seguridad. No hay servicios de emergencia. Eres un cazador-recolector que vive en algún lugar de África. El sol está comenzando a ponerse, y a medida que la luz desaparece, ocurre algo importante. El equilibrio de poder cambia. Durante el día, los seres humanos son animales sorprendentemente eficaces. Podemos detectar movimientos a gran distancia. Nos comunicamos eficientemente. Cooperamos en grandes grupos. Lanzamos objetos con una precisión increíble. Pero cuando llega la oscuridad, muchas de esas ventajas desaparecen. Nuestra visión se vuelve poco fiable. Las distancias se vuelven difíciles de calcular. El movimiento se vuelve más difícil de detectar. El mundo se transforma en incertidumbre. Y la incertidumbre es peligrosa, porque los seres humanos no eran las únicas criaturas que vivían en aquel mundo. Los leones cazaban de noche. Los leopardos cazaban de noche. Las hienas cazaban de noche. Las serpientes grandes se volvían más difíciles de ver. Incluso grupos rivales de humanos podían utilizar la oscuridad como cobertura. Cuando el sol desaparecía, el mundo dejaba de pertenecer a los seres humanos. Pertenecía a los depredadores. Hay algo en lo que la mayoría de la gente nunca piensa. Los seres humanos somos realmente muy malos viendo la oscuridad. Comparados con muchos animales, somos prácticamente ciegos. Los gatos pueden ver varias veces mejor que los humanos con poca luz. Los búhos pueden detectar pequeños movimientos en una oscuridad casi total. Muchos depredadores poseen una capa reflectante detrás de la retina, llamada tapetum lucidum. Esta capa refleja la luz de vuelta a través del ojo, mejorando drásticamente la visión nocturna. Los humanos no la tenemos. Nuestros ojos evolucionaron para la luz del día, no para la oscuridad. Somos una especie diurna, una especie diseñada para dominar las horas entre el amanecer y el atardecer. Y durante cientos de miles de años, la oscuridad expuso una de nuestras mayores debilidades. Imagina ser un humano prehistórico, escuchando algo moverse cerca. No puedes identificarlo. No puedes verlo. No sabes si es algo inofensivo o mortal.
Esa es una situación aterradora. No porque el peligro esté garantizado, sino porque el peligro es posible. Y ahí es donde entra la evolución en la historia. La evolución no recompensa la precisión, recompensa la supervivencia. Imagina a dos humanos antiguos. Ambos escuchan un sonido extraño en la oscuridad. El primero asume que no es nada. El segundo asume que es un depredador. La mayor parte del tiempo, el primero tiene razón. La mayoría de los sonidos nocturnos son inofensivos, pero ocasionalmente no lo son. Y en esas raras ocasiones, el segundo sobrevive, el primero no. A lo largo de miles de generaciones, la selección natural favoreció cerebros que trataban la incertidumbre como si fuera peligro. Los científicos a veces llaman a esto el principio de más vale prevenir que lamentar. Tu cerebro prefiere generar 10 falsas alarmas antes que pasar por alto una amenaza real. Confundir un arbusto con un león casi no tiene coste. Confundir un león con un arbusto puede costarlo todo. Como resultado, los seres humanos desarrollaron mentes extremadamente sensibles a la incertidumbre, y la oscuridad crea incertidumbre mejor que casi cualquier otra cosa. Pero los depredadores no son toda la historia. Hay otra razón por la que la oscuridad resulta incómoda. Los seres humanos dependemos de la vista más que de casi cualquier otro sentido. La visión domina nuestra comprensión de la realidad. La mayor parte de la información que recibe tu cerebro llega a través de tus ojos. Y cuando esa información desaparece, ocurre algo extraño. Tu imaginación entra en acción. Y la imaginación es poderosa. Imagina que estás sentado solo por la noche. Notas una sombra en la esquina de tu habitación. Sabes que probablemente es solo un montón de ropa, pero durante un breve instante, tu cerebro considera otra posibilidad. ¿Y si no lo fuera? Esa pregunta es importante, porque el miedo suele surgir de la posibilidad y no de la realidad. El cerebro no necesita pruebas, solo necesita incertidumbre, y la oscuridad crea incertidumbre en todas partes. Por eso funcionan las películas de terror. Piénsalo. Imagina un monstruo de pie en una habitación perfectamente iluminada. Puedes verlo claramente. Entiendes su forma, su tamaño, su ubicación. Sigue siendo aterrador, pero no es ni de lejos tan aterrador como escuchar algo moviéndose en la oscuridad, porque cuando no puedes ver la amenaza, tu imaginación llena los espacios vacíos, y tu imaginación suele ser mucho más aterradora que la realidad. Los directores de cine entienden esto perfectamente. Por eso, algunas de las escenas más terroríficas de la historia del cine apenas muestran al monstruo. El miedo proviene de no saber, de no ver, de no comprender. La oscuridad se convierte en una herramienta que permite que tu propio cerebro se asuste a sí mismo. Los niños ofrecen otra pista fascinante. Los niños pequeños suelen temer a la oscuridad de forma natural. Los padres normalmente no necesitan enseñarles ese miedo. Simplemente aparece por sí solo. ¿Por qué? En parte porque los niños poseen una imaginación muy poderosa. Pero existe otra razón. Los niños nacen con cerebros moldeados por millones de años de evolución. Algunos psicólogos creen que los seres humanos poseen lo que se conoce como miedos preparados. Son miedos que el cerebro aprende con una rapidez inusual, porque fueron útiles durante gran parte de nuestra historia evolutiva. Miedo a las serpientes, miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a la oscuridad. Estos peligros existieron durante millones de años. Los enchufes eléctricos no asustan de forma natural a los niños pequeños. La oscuridad sí, porque la evolución tuvo tiempo para prepararnos para una de esas amenazas, pero no para la otra. Pero si la oscuridad siempre ha asustado a los seres humanos, ¿por qué no nos adaptamos simplemente para ver mejor de noche? La respuesta es sorprendentemente sencilla. Resolvimos el problema de otra manera, con fuego. Hace aproximadamente 1 millón de años, nuestros antepasados aprendieron a controlarlo,
y eso cambió absolutamente todo. El fuego no era solo calor, no era solo protección, no era solo cocinar alimentos. El fuego creó luz. Por primera vez, los seres humanos pudieron hacer retroceder la oscuridad. Una hoguera creaba un pequeño círculo de seguridad en un mundo peligroso. Dentro de ese círculo, las personas podían ver, hablar, cocinar, relacionarse. Fuera del círculo permanecían la incertidumbre, los depredadores, las sombras, lo desconocido. El contraste entre la luz y la oscuridad se volvió profundamente simbólico. Seguridad frente a peligro, conocimiento frente a desconocimiento, comunidad frente a aislamiento. Incluso hoy en día, sentarse alrededor de una hoguera produce una sensación extrañamente reconfortante. Esa sensación podría ser mucho más antigua que la propia civilización. Los antropólogos creen que las hogueras pudieron desempeñar un papel fundamental en la creación de la cultura humana. Durante el día, las personas cazaban y recolectaban. Por la noche, se reunían alrededor del fuego. Compartían historias, transmitían conocimientos, enseñaban a los niños, fortalecían los lazos sociales, creaban mitos. Y más allá de la luz del fuego, esperaba la oscuridad, el lugar donde vivía la imaginación, el lugar donde podían existir monstruos, el lugar donde comenzaba lo desconocido. Quizás por eso las historias de fantasmas contadas alrededor de una hoguera siguen funcionando hoy en día. Tu cerebro reconoce ese escenario, un pequeño círculo de luz rodeado por la oscuridad. Es una de las experiencias humanas más antiguas sobre la Tierra. A lo largo de la historia, casi todas las civilizaciones desarrollaron historias sobre lo que se escondía en la oscuridad. Los antiguos egipcios tenían espíritus y seres sobrenaturales asociados con la noche. Los griegos imaginaban criaturas misteriosas que habitaban más allá de la luz. Las culturas nórdicas hablaban de fuerzas oscuras que recorrían el mundo durante las horas nocturnas. Civilizaciones de todos los continentes crearon leyendas similares. Resulta llamativo que culturas separadas por miles de kilómetros desarrollaran ideas parecidas. Pero quizás eso no sea una coincidencia. Todos los seres humanos compartían el mismo problema. Cuando caía la noche, no podían ver lo que los rodeaba. Y cuando las personas no entienden algo, suelen crear historias para explicarlo. La oscuridad se convirtió en el escenario perfecto para monstruos, espíritus, demonios y fantasmas. No necesariamente porque existieran, sino porque la mente humana odia los vacíos de información. Preferimos una explicación aterradora antes que no tener ninguna explicación. Y este patrón continúa incluso en el mundo moderno. Considera uno de los fenómenos más extraños que experimentan los seres humanos, la parálisis del sueño. Miles de personas en todo el mundo afirman haber vivido experiencias similares. Se despiertan en mitad de la noche, son plenamente conscientes, pueden ver la habitación que los rodea, pero no pueden moverse. Y entonces ocurre algo aún más inquietante. Muchas personas sienten una presencia en la habitación. Algunas ven figuras oscuras, otras escuchan sonidos extraños. Algunas incluso creen que alguien está observándolas. Durante siglos, la gente creyó que estaba encontrándose con demonios, espíritus, fantasmas o seres sobrenaturales. Hoy, la neurociencia ofrece otra explicación. La parálisis del sueño ocurre cuando ciertas partes del cerebro despiertan antes de que el cuerpo recupere la capacidad de moverse. La mente se vuelve consciente mientras los sistemas relacionados con los sueños permanecen parcialmente activos. El resultado pueden ser alucinaciones extremadamente realistas y aterradoras. Pero observa algo interesante. Las alucinaciones casi siempre emergen de la oscuridad. El miedo ancestral sigue presente. El cerebro continúa asociando la oscuridad con amenazas ocultas, incluso cuando esas amenazas existen únicamente dentro de la mente. La neurociencia moderna ha identificado además un protagonista clave en nuestras respuestas de miedo, una pequeña estructura situada en las profundidades del cerebro
llamada amígdala. La amígdala funciona como un sistema de alarma. Su trabajo consiste en detectar posibles amenazas. Cuando la información se vuelve incierta, la amígdala aumenta su actividad. La oscuridad reduce la cantidad de información disponible. El cerebro ve menos, comprende menos, predice menos. Como resultado, el estado de alerta aumenta. Tu oído parece más sensible. Pequeños sonidos se vuelven importantes. Tu cuerpo se prepara para la posibilidad de peligro. Esta respuesta ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir y aún hoy continúa funcionando, incluso cuando el peligro real es poco frecuente. El software es antiguo, el entorno es nuevo. Pero aquí aparece un giro inesperado. Los seres humanos no solo temen a la oscuridad, también están fascinados por ella. La buscamos constantemente. Vemos películas de terror. Exploramos cuevas. Contamos historias de fantasmas. Acampamos en lugares remotos. Observamos el cielo nocturno. ¿Por qué? Porque la oscuridad representa algo más profundo que el miedo. Representa el misterio. Y los seres humanos sienten una atracción natural por los misterios. Lo mismo que nos asusta, también nos atrae. Es la razón por la que los exploradores cruzaron océanos, por la que los astronautas viajan al espacio, por la que los científicos dedican sus vidas a preguntas sin respuesta. Todo gran descubrimiento comienza en la oscuridad. No en la oscuridad literal, sino en la oscuridad intelectual, la ausencia de conocimiento, lo desconocido. Los seres humanos le temen, pero tampoco pueden resistirse a él. Pero hay otra ironía. Los seres humanos modernos experimentan menos oscuridad que cualquier generación anterior en la historia. Las ciudades brillan durante toda la noche. Las farolas iluminan las carreteras. Las pantallas iluminan nuestros dormitorios. Muchas personas nunca experimentan una oscuridad verdadera. Y aún así, las tasas de ansiedad continúan aumentando. Algunos investigadores creen que esta exposición constante a la luz artificial puede estar desconectándonos de los ritmos naturales que moldearon a la humanidad durante miles de generaciones. Durante la mayor parte de la historia humana, la oscuridad significaba descanso, recuperación, sueño. El cuerpo entendía que la jornada había terminado. Pero hoy, millones de personas permanecen despiertas mucho después de la puesta del sol. Trabajan, miran pantallas, consumen información, mantienen sus cerebros activos durante horas. El resultado es un mundo en el que los seres humanos han conquistado la oscuridad físicamente, pero no psicológicamente. Los antiguos instintos siguen presentes. Las emociones heredadas siguen funcionando. Los mecanismos de supervivencia continúan operando silenciosamente bajo la superficie. Entonces, ¿por qué los seres humanos tienen miedo a la oscuridad? Porque durante la mayor parte de la historia humana, la oscuridad representó un peligro real. Porque los depredadores cazaban cuando nosotros no podíamos ver. Porque la incertidumbre activa mecanismos ancestrales de supervivencia. Porque la imaginación llena los espacios vacíos con posibilidades. Porque la evolución favoreció la precaución por encima de la despreocupación. Porque nuestros cerebros evolucionaron en un mundo donde los errores cometidos durante la noche podían ser fatales. Pero quizás la respuesta más profunda sea esta. Los seres humanos no tienen realmente miedo de la oscuridad. Los seres humanos tienen miedo de lo que la oscuridad representa, lo desconocido, lo invisible, lo que aún no tiene respuesta. La oscuridad es simplemente la forma más antigua de incertidumbre que nuestra especie ha conocido, y la incertidumbre siempre nos ha asustado. Sin embargo, también nos ha impulsado hacia adelante. Empujó a nuestros antepasados
a encender fuegos, a crear historias, a explorar, a aprender, a comprender. De una forma extraña, el miedo a la oscuridad ayudó a crear la propia civilización, porque cada logro humano puede verse como un intento de iluminar algo que antes era desconocido. La próxima vez que te encuentres mirando hacia la oscuridad, recuerda esto: estás experimentando algo antiguo, una emoción compartida por cazadores sentados junto a hogueras hace más de 100.000 años, por viajeros cruzando territorios deshabitados, por niños acostados en la cama sin poder dormir, por cada generación que existió antes que tú. La oscuridad que te rodea puede ser inofensiva, pero la sensación que provoca no carece de significado. Es un mensaje proveniente de un pasado lejano, un recordatorio de que tu cerebro fue moldeado en un mundo mucho más peligroso, un mundo donde la oscuridad realmente importaba. Y aún ahora, después de toda nuestra tecnología, todo nuestro conocimiento y todo nuestro progreso, una pequeña parte de nosotros todavía lo recuerda. Porque antes de las ciudades, antes de la historia, antes de la civilización, existía la noche. Y existían los seres humanos, mirando hacia la oscuridad, escuchando atentamente, preguntándose qué podría estar oculto allí, y esperando que el amanecer llegara lo suficientemente pronto.